Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 22. Preludio a la Segunda Guerra Púnica. Roma y Cartago pasaron los años después de la Primera Guerra Púnica lidiando con sus propios problemas y prestando poca atención oficial en el otro. Pero el foco de los grandes poderes pronto se pondría entre ellos una vez más y llevaría a una confrontación, esta vez sobre Hispania. Esta confrontación sería la chispa para el que quizás sea el periodo más importante de la historia romana, la Segunda Guerra Púnica. Entrando a la guerra, Roma era un creciente poder regional, pero todavía era la misma entidad política que había surgido de la devastación del saqueo galo unos 170 años antes. Al final de la guerra contra Aníbal, unos 20 años de inmensa prueba de resistencia física y psicológica, Roma se transformaría en el coloso invencible que conquistaría el Mediterráneo. Aníbal demostraría ser el enemigo más impresionante de Roma, y después de sobrevivir la audaz invasión cartaginesa a Italia, los romanos simplemente se levantaron y aplastaron al resto del mundo conocido. La importancia de la Segunda Guerra Púnica también puede ser medida por el hecho de que luego de la victoria final de Escipión en Zama en el 208 a.C., las élites romanas casi inmediatamente comenzaron a lamentarse por la pérdida de virtud y nobleza romana. La dominación total que Roma lograría luego de derrotar a Cartago permitiría que la modesta frugalidad dejara al lado al desenfrenado libertinaje. Nunca más los pensadores mirarían a sus contemporáneos con algo distinto de desprecio, y la idea de que Roma había caído en desgracia era, a partir de este punto, algo aceptado por todos. Habla mucho sobre el impacto que la Segunda Guerra Púnica tuvo sobre los romanos, que esencialmente marcara el fin de una supuesta Edad Dorada, donde todos los hombres eran clones de Cincinato, e inicia una nueva era donde todas las personas son corruptas, hedonistas e indignas de sus grandes ancestros. Pero por ahora, supuestamente, Roma seguía siendo un paradigma de virtud. Mientras los romanos estaban enfocados en otro lado, con los piratas ilirios y la invasión gálica, los cartagineses comenzaron silenciosamente a construir un imperio en Hispania. Bueno, no todos los cartagineses necesariamente, solo Amílcar Barca. Después de ser expulsado de Sicilia, Amílcar retornó a Cartago y brevemente meditó pasivamente antes de formular un plan para vengarse de los romanos. Sabía que un ataque directo sobre Roma era una forma estúpida de suicidarse, así que buscó en Hispania una oportunidad para construir la riqueza y la fuerza necesaria para volver a encarar a los odiados romanos. Propuso al Senado cartaginés la idea de una invasión hispánica, apoyándose en las ventajas económicas de esta aventura. Esto es, la oportunidad de los comerciantes para compensar la pérdida de Sicilia y la posibilidad de tomar recursos hispánicos para pagar las indemnizaciones de guerra debidas a los romanos. El Senado rápidamente aprobó el plan de Amílcar, en buena parte para sacarse a este soldado descontento de encima. Había sido, después de todo, el Senado cartaginés quienes habían dejado a Amílcar por su cuenta en Sicilia, y estaban ansiosos por deshacerse de este carismático general. Así que en el 237 a.C., sin flota alguna, Amílcar marchó su ejército al oeste, a través del norte de África, y cruzó el estrecho de Gibraltar hacia Hispania. En ese entonces, la península ibérica estaba poblada por tribus cuya habilidad guerrera solo era igualada por su falta de complejidad política. Había, en general, tres grupos tribales: los íberos, los celtas y los celtíberos, quienes eran una mezcla de los primeros dos. Pero decir que Hispania estaba descentralizada sería subestimarlo. No solo las tribus solían estar constantemente a punto de matarse entre ellas, sino que dentro de las mismas tribus había enfrentamientos entre asentamientos vecinos. Cuando Amílcar se embarcó en su conquista, la tarea se vio inmensamente facilitada por la falta total de cooperación entre los nativos y la predisposición de los locales para unirse a los cartaginenses si significaba aplastar a sus vecinos.
Amílcar levantó una base justo frente al estrecho con África, al sur de Hispania, y comenzó a aumentar la influencia cartaginesa en la península. Pero Amílcar no buscaba conquistar Hispania solo por la gloria de Cartago. Quería un imperio autónomo para sí mismo. Seguro, sus informes a la ciudad madre no reflejaban esto, pero claramente tomó pasos para asegurarse que la familia Abarca fueran los gobernantes de la península, no el gobierno cartaginés per se. Amílcar comenzó a acuñar monedas que lo asociaban a él y a su hijo Aníbal con el dios local de la península ibérica, y pedía al ejército jurar fidelidad a su familia en vez de al imperio cartaginés. Amílcar estaba preparando los cimientos para una dinastía semidivina en Hispania, que esperaba luego heredar a sus hijos. Por su lado, el Senado cartaginés dejó a Amílcar hacer lo suyo. Estaban contentos de haberse deshecho de este ambicioso general, y mientras siguiera llegando el dinero, no les importaba a quién veneraban un montón de tribus subdesarrolladas. Hispania era un territorio increíblemente rico en recursos y producían cantidades masivas de plata en alto grado. No había duda de que las minas de plata eran la mayor atracción para primero Amílcar y luego para los romanos. Es un interesante paralelo histórico la similitud entre la explotación cartaginesa y romana de Hispania y la explotación española del Nuevo Mundo 1700 años después. Ambos tuvieron el efecto de inundar el mercado mundial con vastas cantidades de nuevas riquezas, y uno se pregunta si el efecto de tener los recursos violentamente despojados tantos siglos antes no influyó en el deseo de los españoles de tomar las minas de oro y plata americanas con tantas ansias. Lo más probable es que no exista ninguna conexión, pero es una coincidencia interesante que Hispania, de todos los lugares, jugara una especie de papel de Nuevo Mundo en el mundo antiguo. Amílcar marchó sus ejércitos al norte y al este, tomando todo territorio por el que pasaba, y pronto comandaba una gran porción del sureste de Hispania. En general, Amílcar trataba a los ejércitos nativos que se le resistían con una combinación de crueldad y misericordia. Los líderes eran ejecutados, pero las tropas en sí eran enviadas a sus hogares. Amílcar no buscaba exterminar a los hispanos, sino gobernarlos. Sus planes a largo plazo se apoyaban en la innumerable infantería hispánica, si se la podía llamar así, para llenar a su ejército cuando finalmente se lanzara en contra de los romanos. No era necesario granjearse el odio de hombres que esperaba en el futuro encabezar, así que los soldados eran enviados de vuelta con sus familias. En cambio, centros de poder rivales no podían ser tolerados, y los caudillos y jefes eran ejecutados sin dudarlo. En el 231 a.C., Roma comenzó a notar las acciones de Amílcar y mandó enviados para investigar. Los romanos estaban ocupados con los galos y los ilirios y no tenían deseos reales de también meterse en Hispania, así que estuvieron satisfechos por el astuto y plausible mensaje de Amílcar. Solo trato de pagar mi deuda lo antes posible. Seguro que no hay nada malo con eso. Como les digo, muy astuto. Con los romanos convencidos, Amílcar siguió juntando fuerzas para destruirlos. El gran general cartaginés, lamentablemente, no tendría la oportunidad de ver a Roma arder. Durante el invierno del 228 a.C., después de ser sorprendido por un ejército tribal, Amílcar se ahogó cruzando un traicionero río. Su sucesor fue su yerno Asdrúbal, que inmediatamente reunió un ejército de 50.000 soldados y exterminó a esa tribu, que él culpaba por la muerte de Amílcar. Después de esta demostración de fuerza, Asdrúbal tomó el rol de gobernador más que de conquistador. No intentó expandirse a partir del territorio ganado por Amílcar. En vez de eso, consolidó los asentamientos cartagineses e intentó asentar la idea de una nueva dinastía imperial en la mente de los hispanos. Hizo que las tribus hispánicas lo ovacionaran como gobernante supremo y asesinó a todo aquel que siquiera sospechaba que se le opusiera. Fundó una capital en la costa sur de la península, llamada Cartago Nova, o Kart Hadasht, una fortaleza virtualmente impenetrable desde la cual podía reinar. Claramente los cartagineses estaban aquí para quedarse.
En el 226 a.C., los romanos volvieron a preocuparse por la presencia cartaginesa en Hispania. Tenían aliados en la península y los ponía nerviosos el avance norafricano. Se llevó a cabo un tratado con Asdrúbal, acordando que los cartagineses no cruzarían el río Ebro, que yace a medio camino en la costa mediterránea de Hispania. Esta demarcación es importante, porque dejaba la ciudad de Sagunto, amiga de Roma, unos 160 kilómetros detrás de las líneas enemigas. Pero la necesidad de preservar rápidamente la paz con Cartago tuvo prioridad, y los romanos aceptaron quedarse en su lado del Ebro. 5 años después, el duro estilo de gobierno de Asdrúbal tuvo sus consecuencias, y fue asesinado por un nativo descontento en venganza por la muerte de uno de sus caudillos. A la muerte de Asdrúbal, el ejército pedía que Aníbal, el hijo mayor de Amílcar, asumiera el mando. Con solo 25 años en ese entonces, Aníbal fue elevado a una posición de autoridad suprema y no desperdició tiempo en cumplir el juramento que había hecho años atrás de ser el eterno enemigo de Roma. Aníbal era muy popular entre los soldados. No solo había sido integrado en ese culto semidivino iniciado por su padre, sino que el mismo Aníbal había crecido en los campamentos militares y era considerado por los soldados como uno de los suyos. Era la perfecta combinación para asegurar la lealtad absoluta. No solo lo respetaban como hombre y como soldado, sino que lo veneraban como a un dios. Esta lealtad estaría puesta a prueba una y otra vez, y es uno de los mayores testamentos al liderazgo de Aníbal, que en todos los años que mantuvo a sus hombres en Italia, luchando una desesperada guerra de desgaste, que no haya ni una mención de motines o intentos de asesinato, algo que ni siquiera Alejandro Magno se precia de tener. Aníbal retomó donde su padre había quedado, y comenzó a ganar más territorio para Cartago, asegurando la frontera noroeste con una sorpresiva eficacia que presagiaba lo que vendría. Aníbal no era un gobernante pasivo como su cuñado. Él era un conquistador de primer orden. La ciudad de Sagunto se convirtió en una preocupación creciente para el joven líder cartaginés. Asdrúbal la había dejado en paz, pero Aníbal era algo de un tipo totalmente diferente. La ciudad rogó una y otra vez a Roma por su ayuda, pero los ojos romanos estaban puestos en Iliria y no se iban a tomar la molestia. Finalmente, Sagunto provocó tantos alborotos que los romanos tuvieron que mandar enviados para ver por su cuenta al líder cartaginés y evaluar la situación. A los enviados romanos no les gustó ni un poco lo que vieron, y volvieron convencidos de que la guerra contra Cartago era inminente, aunque creyeron que cualquier campaña estaría limitada a Hispania. Esto permitió cierta relajación de los romanos a la hora de prepararse. Reunirían algunas legiones y las enviarían a patrullar el Ebro, así que habría algunas escaramuzas, pero Aníbal no sería tan tonto como para cruzar el río. Solo estaba probando los límites de la tolerancia romana. Pero entonces Aníbal asedió Sagunto y forzó la mano de los romanos. Conflictos dentro del Senado llevaron una respuesta variada, pero que aseguraba una guerra total. A pesar del trato que habían firmado, restringiendo a las legiones al otro lado del Ebro, Roma apreciaba su alianza con Sagunto y no quería verla caer ante los cartagineses. Así que en vez de seguir al tratado a sus conclusiones lógicas y sacrificar Sagunto en nombre de la paz, los romanos mandaron enviados a Cartago demandando que se levantara el asedio. Los cartagineses respondieron que estaban en su derecho de actuar como quisieran en su propio territorio, y que los romanos no se tenían que meter. Había facciones en el Senado cartaginés que no apreciaban la posición en la que Aníbal los ponía. Pero un trato era un trato, y los romanos no tenían derecho a Sagunto, así que no podían venir a hacer reclamos y amenazas. Los enviados fueron echados, y el Mediterráneo occidental otra vez estaba al borde de la guerra. Lo único que faltaba era la declaración oficial. Sagunto cayó luego de 8 meses de asedio, y Aníbal saqueó la ciudad.
los romanos respondieron enviando una fuerza en 3 frentes para lidiar con la palpable amenaza cartaginesa. La fuerza principal sería enviada a África, para hacer todo el daño posible allí. Otra sería enviada a Hispania para lidiar con Aníbal y enseñarle a este jovencito una lección. La tercera sería enviada al Valle del Po para enfrentar cualquier posible invasión oportunista de los galos. De los 3, el ejército del Po se consideraba una mera defensa de retaguardia, que, posible aunque improbable, quizás viera algo de acción. La guerra, a los ojos de los romanos, claramente se lucharía en Hispania, así como la primera guerra púnica fue luchada en Sicilia. Sin embargo, Aníbal tenía otros planes. El ejército del Valle del Po pronto se encontraría peleando no con tribus galas, sino de cabeza contra una fuerza cartaginesa invasora. La próxima, comenzaremos lo que seguro será un mes entero dedicado a la Segunda Guerra Púnica. Como dije, es uno de los más importantes periodos de la historia romana. Terminaría siendo lo más cerca que los romanos se encontraran de la destrucción total hasta la llegada de la crisis del siglo III después de Cristo, unos 500 años después. Así que la próxima, comenzaremos el arduo camino a la batalla de Zama, siguiendo el aún más duro camino de Aníbal a través de los Alpes y rumbo a la inmortalidad.